El aire en la habitación se espesó, se hizo casi tangible, cuando mi madre, Julia, soltó esas palabras, con una despreocupación, como si hablara del tiempo o de una nueva receta de paella. Y yo, Isabel, simplemente me quedé allí, aferrándome con los dedos al borde de la mesa, intentando sostener el mundo que se tambaleaba bajo mis pies. Isabel, cariño, me reuní con Marcos. Solo quería asegurarme de que él fuera digno. Mi corazón, creo, no solo se saltó un latido, sino una serie completa de latidos, antes de volver a latir, pesado y sordo. Me quedé sin aliento. Un nudo del tamaño de una naranja se formó en mi garganta. Miré su rostro, tratando de encontrar algún indicio de broma, de ironía, pero Julia estaba completamente seria. Sus ojos, normalmente tan vivos y llenos de un brillo travieso, ahora estaban empañados por una nueva e inusual melancolía. ¿Tú... qué? Exhalé, mi voz sonando ajena, quebrada. Pasamos una noche muy agradable. Es tan atento, Isabel, y sabe escuchar tan bien. Para nada como tu padre. Se detuvo, al parecer dándose cuenta de que la comparación era inoportuna. En fin, me causó una fuerte impresión. Y ahí estaba, ese I, largo, lento, lleno de lo inexpresado. En sus ojos brilló una sombra de vergüenza, pero también algo más. Una especie de tímida, pero firme determinación. Mamá, ¿de qué hablas? Saliste con mi novio. ¿Acaso no entiendes lo incorrecto que es esto? Mi voz fue ganando fuerza, transformándose de un susurro en una especie de grito. Ella apretó los labios, como si la hubiera insultado. No me grites, Isabel. Solo quería asegurarme de que era adecuado para ti, que no sería como, bueno, ya sabes, como los que te hicieron daño antes. Eso fue tan bajo. Mamá siempre jugaba con mis heridas pasadas, con mi vulnerabilidad. Ella sabía cuánto me había quemado, lo difícil que había sido superar las traiciones. Y ahora lo usaba contra mí, como un escudo, para justificar su propia. ¿Qué era esto? ¿Deslealtad? ¿Traición? ¿Y crees que salir con él a mis espaldas es la forma correcta de asegurarte? Sentía la sangre hervir, las puntas de mis dedos entumecidas. Marcos es mi novio, llevamos casi un año saliendo. Y tú simplemente lo arruinaste todo. Ella suspiró, acomodándose un mechón de cabello oscuro en el que ya se veían canas. Su rostro, normalmente tan abierto y expresivo, ahora parecía una máscara. No exageres, Isabel. Nada está arruinado. Simplemente me di cuenta de que Marcos es especial. Me hizo sentir viva. Algo que no sentía desde hace muchos años, Isabel, desde que tu padre se fue. Esas palabras me destrozaron. Ella hablaba de Marcos como una mujer. Habla de un hombre que ha despertado en ella sentimientos que hacía tiempo estaban dormidos. Sentimientos que no tenían nada que ver con el cuidado maternal. Era algo diferente, algo vulgar e insoportable. Recuerdo que una vez Marcos, riendo, me contó sobre la primera y extraña llamada de Julia. Se presentó como una vieja amiga de mi familia que quería simplemente conocer a mi nuevo novio. Yo entonces lo ignoré, pensando que mamá solo estaba bromeando, como siempre. A ella le encantaba ser el centro de atención, conocer a todos mis amigos y novios. Pero ahora todo encajaba en un cuadro horrible. Esos encuentros casuales, sus insistentes preguntas sobre Marcos, su interés en los detalles de nuestras citas, en aquel momento, yo simplemente lo atribuía a su curiosidad habitual. ¡Qué ingenua fui! Mamá, ¿te enamoraste de Marcos? La pregunta se escapó de mis labios antes de que pudiera detenerla. Sonó espantosa, como un eco en una habitación vacía. Julia se dio la vuelta. Sus hombros temblaron. Yo no sé qué es, Isabel, pero cuando él me mira, no me siento solo como madre. Me siento como mujer, deseada, bella. Se volvió hacia mí, y sus ojos estaban llenos de lágrimas. No lágrimas de arrepentimiento, no. Lágrimas de una tristeza egoísta e incomprensible. Entiéndeme, Isabel. Estuve tanto tiempo sola. Tu padre simplemente desapareció de nuestra vida, y me dediqué a ti. Olvidé que yo también soy una persona, con mis propios deseos. Esas palabras me desgarraron por dentro. Y yo,
¿Y qué hay de mí? ¿Crees que no me duele? ¿Crees que me es fácil ver cómo me quitas lo que tanto me importaba? Sentía cómo las lágrimas me quemaban los ojos, pero me negaba a llorar. No delante de ella. No ahora. Toda la habitación llena de los olores familiares de nuestra casa, café, canela, su perfume favorito de jazmín, de repente se volvió ajena, hostil. La miraba a ella, a mi madre, que siempre había sido mi apoyo, mi persona más cercana, y veía a una mujer completamente extraña, una mujer dispuesta a pisotear mi felicidad por la suya propia, tan egoístamente deseada. Los días siguientes fueron un infierno. Marcos llamaba, enviaba mensajes, pero no podía contestar. No sabía qué decirle. ¿Cómo explicarle al hombre que amas que tu propia madre, tu propia sangre intentó quitártelo? Cada llamada, cada nuevo mensaje suyo, me provocaba una mezcla de náuseas y una profunda, desesperada tristeza. Mamá se comportaba como si nada hubiera pasado. Cocinaba mi arroz con mariscos favorito. Ponía nuestra música española preferida. Intentaba hablar de mis planes universitarios. Pero entre nosotras colgaba una pared invisible, pero densa, impregnada de su confesión y de mi asombro. Trataba de evitar su mirada, evitar cualquier conversación. Me sentía como la víctima de algún experimento horrible y retorcido. Una tarde, cuando mamá se fue a trabajar, era enfermera en el turno de noche. No pude más. Revisé su teléfono. Sabía que estaba mal, que era bajo. Pero necesitaba confirmación. Necesitaba alguna pista para entender lo lejos que había llegado todo. No había mensajes de Marcos. Nada sospechoso a primera vista. Pero luego encontré la carpeta Eliminados. Y allí estaban los mensajes. No solo coqueteos. Eran largas, íntimas conversaciones. Marcos le escribía sobre sus sentimientos, sobre cómo ella había conmovido su mundo, cómo él nunca antes había conocido a una mujer así. Y mamá le respondía, usando las mismas palabras que él me decía a mí, los mismos apodos cariñosos, las mismas promesas. Los leí y cada línea era como un golpe en el estómago. Cada epíteto tierno, cada expresión de afecto que yo creía destinada solo para mí, ahora estaba dirigida a ella. Era especialmente doloroso leer sobre su primera cita. Marcos describía cómo se había sentido cautivado por su sabiduría y experiencia de vida, su profundidad. Y esas eran las cualidades que yo siempre había valorado en mamá. Cualidades que, en teoría, ella debería haberme transmitido a mí. Pero ahora las usaba como arma para quitarme al hombre que amaba. Me senté en el suelo de su habitación abrazando mis rodillas y lloré, en silencio, sin un sonido, para que nadie me oyera. La habitación, que normalmente olía a su jabón de jazmín favorito, ahora parecía impregnada de mentira y traición. Las lágrimas corrían por sí solas, calientes y amargas. No era solo el dolor de perder a Marcos, era el dolor de perder a mi mamá. A esa mamá que yo conocía, en la que confiaba, que era mi refugio. En algún momento me di cuenta de que no podía seguir así. Tenía que hablar con Marcos. Sería difícil, increíblemente doloroso, pero no podía seguir viviendo en esta mentira. Al día siguiente, marqué su número. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono. Hola, Isabel. Por fin contestaste. Estaba tan preocupado. Su voz era tan familiar, tan querida, y eso lo hacía aún más doloroso. Marcos, necesitamos hablar. Urgente. Nos encontramos en nuestro café favorito, el Jardín Secreto, la mesa junto a la ventana, donde solíamos tomar café y hacer planes para el futuro. Ahora lo miraba y ya no veía al Marcos que amaba. Lo veía a través de los ojos de mi madre. Veía sus palabras, sus deseos. Isabel, ¿qué pasó? Te comportas de forma tan extraña. Mi madre, ella me dijo, comenzó él. Lo interrumpí antes de que terminara. Mi madre te dijo que se enamoró de ti, ¿verdad? ¿Y tú le correspondiste? Su rostro palideció. Apartó la mirada, evitando mis ojos. Eso fue suficiente. Fue peor que cualquier palabra. Isabel, no es tan simple como crees. Tu madre es una mujer increíble. Está tan sola. Ha pasado por tanto. Intentó justificarse,
pero sus palabras sonaban falsas, vacías. Ella es mi madre, Marcos. ¡Mía! Debería haber sido mi apoyo, no mi rival. Mi voz temblaba, pero trataba de hablar con calma para no desmoronarme, para no dejarle ver lo mucho que me dolía. Lo sé, Isabel. Yo no sé qué me pasó. Simplemente perdí la cabeza. Es tan madura, tan comprensiva. Él siguió hablando y yo dejé de escucharlo. Sus palabras simplemente pasaban de largo, sin llegar a mi conciencia. Todo lo que oía era que él la había elegido a ella, a mi madre. Escucha, Marcos, reuní los últimos vestigios de mi orgullo. Nuestra relación ha terminado. No puedo estar con una persona que hizo algo así, y no puedo perdonártelo ni a ti ni a ella. Intentó tomar mi mano, pero la aparté, como si quemara. Isabel, por favor, déjame explicarte. Fue un error. No sé cómo pasó. No fue un error, Marcos. Fue una elección. Y tú la hiciste. Me levanté. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero no me importó. Que viera cuánto me había herido. No me llames. No me busques. Ni tú, ni ella. Me di la vuelta y salí del café, dejándolo sentado solo en nuestra mesa. Salía un día soleado, brillante y deslumbrante, que ahora me parecía gris y sin alegría. Volví a casa desolada. Mamá ya estaba allí, preparando la comida. El olor a paella, antes tan acogedor y hogareño, ahora me causaba náuseas. «Oh, regresaste, cariño. Te preparé tu favorito», comenzó ella, pero la interrumpí. Estuve con Marcos. Ella se quedó inmóvil. La cuchara se le cayó de las manos y golpeó el suelo con un estruendo. Su rostro palideció y sus ojos revolotearon, tratando de adivinar lo que diría a continuación. Lo sé todo, mamá. Todos sus mensajes, todas sus palabras, todo. Mi voz sonaba seca, sin vida. Ya no lloraba. No quedaban lágrimas, solo un vacío muerto y frío dentro de mí. Ella se dejó caer en una silla, cubriéndose el rostro con las manos. Sus hombros temblaban. Me quedé de pie, mirándola, sin sentir nada, ni lástima ni compasión, solo cansancio. Isabel, estoy tan arrepentida. No quería... Su voz era entrecortada, llena de lágrimas. Sí querías, mamá. Lo querías a él, y lo conseguiste. Ahora puedes vivir con eso. Me di la vuelta y fui a mi habitación. Sentía que ya no podía estar cerca de ella. Necesitaba respirar. Necesitaba irme. Recogí lo esencial. Ropa, mi computadora portátil, algo de dinero. No tenía a dónde ir, pero quedarme allí era impensable. Isabel, ¿a dónde vas? Ella corrió tras de mí, tratando de detenerme. A cualquier parte, menos aquí. No puedo respirar en esta casa. Intentó abrazarme, pero la aparté. No me toques, mamá. Tú ya no eres mi madre. Fue lo más cruel que jamás había dicho. Y no sabía si alguna vez podría retractarme de esas palabras. Salí corriendo del apartamento, bajé las escaleras y salí a la calle. Madrid bullicía, como siempre, pero para mí, el mundo entero se había convertido en un silencio atronador. Simplemente caminé hacia adelante, sin rumbo fijo. En mi cabeza solo giraba una pregunta: ¿y ahora qué? Pasaron varias semanas. Vivía con mi tía Carmen, la hermana menor de mi padre. Ella siempre había sido para mí un puerto seguro, cálido y fiable. Carmen, al enterarse de todo, se quedó impactada, pero no le reprochó nada a mamá. Simplemente me abrazó y dijo que siempre sería importante para ella. Su casa, pequeña, acogedora, con olor a café y a libros viejos, se convirtió en mi refugio. Trataba de no pensar en mamá. Trataba de no pensar en Marcos. Pero cada vez que veía a parejas en la calle, o escuchaba la risa de los enamorados, o sentía el aroma de su perfume en una mujer que pasaba, me encogía por dentro. La herida era profunda y se negaba a cicatrizar. Mamá intentó llamar, enviar mensajes, al principio agresivamente, exigiendo mi regreso. Luego, suplicante, con disculpas, con lágrimas. Pero no respondía, no podía. Cada mensaje suyo, cada llamada, era un nuevo golpe en mi herida, aún abierta. Carmen una vez preguntó: «Isabel, ¿vas a hablar con ella algún día?»
Es tu madre a pesar de todo. Negé con la cabeza. No lo sé, tía. Creo que nunca podré perdonarla del todo. El perdón, cariño, no es para ella. Es para ti. Para que puedas seguir adelante sin guardar ese dolor. Sus palabras se quedaron grabadas en mí. El perdón para mí. Pero ¿cómo perdonar algo así? Un día, estaba sentada en el Parque del Retiro, intentando leer un libro, pero las palabras se difuminaban ante mis ojos. De repente, un hombre mayor se sentó a mi lado. Iba vestido con un traje viejo, pero limpio, y sus ojos eran amables y cansados. Tenía una guitarra en las manos. «Hola, señorita. ¿Puedo sentarme?», preguntó. Asentí. «Está triste», constató él, sin preguntar. «Lo veo en sus ojos. Son iguales que los de mi difunto vecino. Él también estaba muy triste». Sonreí entre lágrimas. «Solo tiempos difíciles». «La vida, señorita, es como esta guitarra. A veces las cuerdas se rompen, a veces desafinan, pero siempre se puede afinar o cambiar las cuerdas y volverá a sonar». Con los dedos rozó suavemente las cuerdas. «Y a veces, señorita, se necesita alguien que te ayude a afinar o que toque para ti». Comenzó a tocar una melodía suave y hermosa, una vieja canción española sobre el amor y la pérdida. Escuché, y las lágrimas volvieron a correr. Pero esta vez eran diferentes. No había enojo en ellas, solo tristeza y una extraña y tranquila aceptación. Cuando terminó la canción, sonrió. «¿Se siente mejor?». Asentí. «Un poco. Eso está bien. Recuerde, señorita, incluso cuando parece que todo está destruido, siempre hay una oportunidad de construir algo nuevo. Quizás diferente, pero no menos hermoso». Un par de días después, recibí un mensaje inusual de mi madre. No se parecía a los anteriores, ni exigencias, ni súplicas. Solo una palabra: ayuda. Sentí una oleada instantánea de ansiedad. ¿Había pasado algo? Llamé a mi tía Carmen y ella me dijo que mamá no había respondido en 2 días. Entré en pánico. A pesar de todo el dolor que me había causado, seguía siendo mi madre. Fui a casa. El apartamento estaba en silencio. Demasiado silencioso. La puerta estaba abierta. Entré y vi a mamá. Estaba sentada en el suelo de la sala, abrazando sus rodillas, balanceándose de un lado a otro. Sobre la mesa había algunos papeles, desordenados. Su rostro estaba pálido, sus ojos rojos e hinchados por las lágrimas. Parecía como si no hubiera dormido en varios días. «Mamá», mi voz se quebró. Ella levantó la cabeza, y en sus ojos vi un dolor insoportable. No el dolor que me había causado a mí, el suyo propio. «Isabel», su voz era ronca. «Él, Marcos, se fue». No dije nada, solo la miraba. Una parte de mí sentía una satisfacción, pero era tan amarga y vacía que no me producía ninguna alegría. Él dijo que yo lo presionaba demasiado, que no lo dejaba respirar, que no estaba listo para tanta seriedad. Él simplemente desapareció, como tu padre. Rompió a llorar de nuevo. Sus hombros temblaban. Y entonces lo entendí. Toda su historia con Marcos no era solo sobre el deseo de amor y atención. Era sobre el miedo a estar sola, el miedo a que se repitiera lo que le había pasado con mi padre. Tenía tanto miedo de quedarse sola que se lanzó de cabeza al abismo, sin pensar en las consecuencias, sin pensar en mí. Lentamente me acerqué a ella y me arrodillé a su lado. Puse mi mano en su hombro. Ella se sobresaltó, pero no me apartó. «Mamá», comencé. Ella levantó la cabeza, sus ojos llenos de súplica. «Isabel, estoy tan arrepentida. Actué tan tontamente. Yo lo arruiné todo. Te perdí a ti y a él. Me quedé sola». Sus palabras eran sinceras. Lo veía. En sus ojos no había solo el dolor de perder a Marcos, sino una tristeza existencial mucho más profunda. Una añoranza de cercanía, de comprensión. «Mamá, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué lo elegiste sabiendo que me causaría dolor?». Ella sollozó. «No lo sé, Isabel. Simplemente me sentí tan viva a su lado, tan joven. Me olvidé de todo lo demás. Fui tan egoísta. Perdóname, Isabel. Por favor, perdóname». La miré a ella, a mi madre,
que siempre había parecido tan fuerte e independiente, y ahora estaba completamente rota. Y en ese momento, algo dentro de mí cambió. La ira y el resentimiento no desaparecieron por completo, pero se mezcló con algo nuevo, comprensión e incluso compasión. Ella era humana, con sus debilidades, con sus miedos. Cometió un error terrible, pero estaba sufriendo. Y yo, su hija, no podía simplemente abandonarla en ese momento. La abracé, fuerte, como cuando era niña. Ella me envolvió en sus brazos, apretándome con todo su cuerpo, y sollozó en mi hombro. Sus lágrimas eran calientes y ardientes. No sé si podré perdonarte del todo, mamá, susurré. Pero no te abandonaré. Juntas superaremos esto. Ella levantó la cabeza, sus ojos llenos de tanta gratitud que mi corazón se encogió. Gracias, Isabel. Gracias. Nos quedamos así un buen rato, abrazadas en el suelo de la sala, entre papeles desordenados y su soledad. El sol se ponía lentamente por la ventana, tiñendo la habitación de tonos suaves y anaranjados. El olor a paella ya se había disipado, dando paso al olor de nuestras lágrimas y de una nueva y frágil esperanza. Sabía que nos esperaba un largo camino, que tendríamos que reconstruir nuestra relación, ladrillo a ladrillo. La confianza estaba rota, y no sería fácil restaurarla, y que Marcos quizás aún se haría sentir, porque sus acciones habían sido demasiado impulsivas para simplemente desvanecerse. Y mis documentos para la universidad seguían siendo inciertos, y tendría que decidir si podría seguir estudiando cuando todo mi mundo se había puesto patas arriba. Pero ahora mismo, en ese preciso instante, sentí que ambas habíamos dado el primer paso, aunque incierto, la una hacia la otra, y lo que pasará después, solo el tiempo lo dirá.